Desde el año 2007, escolares de Goicoechea y Montes de Oca, en Costa Rica, viven una experiencia intensiva de aprendizaje en el bosque. El bosque, con su enorme riqueza de formas, colores, sonidos y sensaciones, es un ambiente maravillosamente estimulante para las mentes de los pequeños. Los niños recorren en grupos los senderos, recogen muestras de flora, fauna y otros materiales y aprenden sobre el agua. Más tarde usan esos elementos en manualidades, juegos, dramatizaciones y pequeños trabajos de laboratorio. Una de las particularidades de nuestra escuela es que nos interesa mucho el aprendizaje significativo, entonces el tener la oportunidad de venir aquí y complementar lo que nosotros hacemos allá, pues es magnífico, ¿verdad? Y lo mismo poderlo integrar con otras áreas, ya en este caso es matemática, pero también nosotros previo a la visita hicimos también un trabajo del área de ciencias y ahora hacemos otra parte donde también aplicamos lo que es el lenguaje, la parte de expresión oral, de expresión escrita, y entonces así no solamente lo enfocamos necesariamente al área de ciencias, sino también a las otras áreas. Aunque las clases tienen una preparación y un seguimiento en la escuela, los niños no van al bosque solo a recordar lo que estudiaron, sino a aprender directamente de la realidad natural. Se usa la metodología del aprendizaje por indagación. El personal de Los Coyotes prepara la clase junto con los docentes de las escuelas participantes, siguiendo los programas del Ministerio de Educación Pública. Las nubes más grandes se forman con agua que se evapora ¿de dónde? Del mar. La dinámica de trabajo empieza siempre con la selección de los contenidos que los docentes quieren desarrollar al aire libre. Entonces hay contenidos de ciencias y de estudios sociales que se relacionan con la parte ecológica. Entonces lo primero es definir cuáles son los contenidos, por ejemplo, que se van a desarrollar en primer grado, en segundo o en segundo ciclo o con paternal. Una vez que eso se define, entonces hay que planificar, igual que como se planifica una lección formal de cualquier otro tipo, qué actividades van a desarrollar los niños, tanto en el aula como aquí en la reserva. Ellos inician el tema con su maestra en el aula 1 o 2 semanas antes de que vengan a trabajar acá. Y luego cuando vienen aquí hacemos todo tipo de actividades de mediación, que incluyen normalmente trabajo en los senderos, trabajo de observación, ya sea con plantas, con animales, hongos. Podemos observar los cambios que ha habido gracias a la estación lluviosa y al aumento de las lluvias. Podemos observar tipos de simbiosis en el ecosistema, podemos comparar diferentes tipos de plantas, podemos comparar el río en diferentes puntos, cómo va cambiando, podemos hacer observaciones de aves, podemos trabajar también un poquito la parte de animales domésticos o de plantas domésticas. Y a partir de ahí, luego de ese trabajo de campo, se desarrollan algunas otras actividades de cierre y de confrontación de conocimientos que muchas veces también incluyen el uso de temas de español o de matemática para darle un mayor sentido a los contenidos científicos y ambientales. El aprendizaje se adapta a los distintos niveles educativos, desde maternal hasta 6º grado. Los resultados son extraordinarios. Los pequeños asimilan más en un solo día en el bosque que en muchas horas de clases en el aula. La experiencia para ellos es memorable. He aprendido los componentes de cada ecosistema, de aquí, de los helechos, donde los siembran. También he aprendido las familias de animales, qué animales sobreviven, digamos, a estar con nosotros y cuáles no, cuáles prefieren estar en sus ecosistemas. Bueno, he aprendido de todo, pero lo que más me ha interesado es cómo funcionan las especies de los árboles, porque se compiten entre ellos y pasan cosas
que son interesantes. He aprendido a cuidar el agua. Pero ahora un poquitico para que no se desperdicie. La experiencia del aula en el bosque contribuye a formar mejores ciudadanos, a estimular la curiosidad científica y a abrir la mente a nuevas formas de aprendizaje. Se aprende ciencia, se aprende lo que debe enseñarse en los centros educativos, pero no se aprenden para la prueba, no se aprenden para una nota, se aprende para un cambio significativo. Es decir, que aquí logramos en el estudiante no un cambio cuantitativo, sino un cambio cualitativo, que es en realidad lo que está plasmado en los fines de la educación costarricense, ¿verdad? Que es crear un ser integral, consciente de sus deberes, de sus derechos, amante de su patria y de la naturaleza. Así, en cierta forma, dice los fines de la educación de costarricense desde 1957. Bueno, aquí lo estamos logrando en una actividad que no se requiere mayor cosa que recurrir a un lugar donde haya naturaleza. Reserva Los Coyotes es una iniciativa sin fines de lucro, impulsada por el empresario Rodolfo Salgado. Si yo llego a plantearle esto a otro empresario que lo replique en otra parte del país, lo primero que me va a preguntar es cuánto cuesta y cuánto no va a recibir en dinero, cuánto va a recibir en beneficio la población a la que se va dirigido. Entonces, pues uno de los logros más grandes que hemos tenido, yo creo, que es haber podido medir eso y haber podido cuantificarlo para entonces yo llegar a la hora de replicar, buscar alianzas. Definitivamente esto tiene que ser una alianza entre empresa privada y gobierno a través del ministerio. Probablemente también las áreas de conservación pueden participar, pero sin la alianza de la empresa privada con el ministerio es una tarea muy difícil. En primer lugar, la empresa privada tiene la ventaja, por un lado, no solo de los recursos económicos, sino que del tiempo que dura en desarrollar un programa. O sea, no hay cada 4 años que cambie un jefe o que cambie un ministro, un viceministro, que pueda cambiar los programas. En la empresa privada, pues uno está el resto de la vida, en la mayoría de ellas. Entonces eso le da sostenibilidad a cualquier programa. Es muy importante que se haga a través de una alianza. La metodología del aula en el bosque está disponible sin costo para quienes deseen aplicarla en su escuela o su comunidad. Solo se requiere amor por la naturaleza, por la educación y un gran compromiso para llevar adelante este maravilloso programa de enseñanza.